Muy buenos días a todos. Aquí su pana, su amigo Raúl Andrés Aragones Ciciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina, mami. Si usted no me ha visto por YouTube, por Facebook, le invito a que me siga en mis redes sociales, Raúl Aragones Oficial o Raúl Aragones. Usted me busca y me va a encontrar, porque son casi 10 años que tengo poniendo contenido aquí en las redes sociales, y por algún lado me va a encontrar. raularagones.com es mi website, numerólogosrd.com es mi website también, donde te enseño estrategias de lotería dominicana totalmente gratis. Totalmente gratis. Ok, así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado a través de Instagram. Les invito a que le den un follow ahí a la cuenta de Instagram, y también la gente que está por YouTube y Facebook, Teresa Liriano, que nunca se queda atrás, Juana Quesada. Señores, hoy vamos a estar regalando una recarga. Así que ya lo saben, si quieren participar, todo lo que tienen que hacer es darle like al video y suscribirse al canal o al YouTube o al Facebook. Suscríbase, active la campanita y me va a dejar en el comentario, ya cuando termine el video, usted me va a poner en el comentario me va a poner de qué pueblo se está conectando. Entonces, mañana, como ya usted le dio a suscribirse al canal, como ya usted activó la campanita de las notificaciones, mañana yo voy a anunciar el ganador, porque no puedo seleccionar el ganador todavía, porque no han comentado después que esté el video aquí ya puesto en el canal. Tienen que comentar. Ya cuando el video se termine, usted viene aquí al canal de YouTube, cualquiera de mis redes sociales, y usted comenta su pueblo, de qué pueblo me ve. Entonces mañana en vivo, ya yo puedo, ya yo un amigo mío, ya puedo entonces copiar todos esos nombres y todo eso, ¿verdad? Todas las personas que participaron, y utilizarlo por acá para hacer el sorteo. Y así lo podemos hacer todos los días. Podemos regalarle recargas a todos ustedes, a los que participen, ¿verdad? No a todos. Yo no tengo tanto cuarto. Recuerden que pueden seguir, ¿verdad? Todos los días a las 9:30. Eso ha cambiado un poquito, pero el ingeniero y el pitbull, el canal, ¿verdad? Que tenemos mi hermano Víctor Sepúlveda y yo, donde seguimos dándole pronósticos tanto Víctor como yo. Recuerde eso, que ese canal está totalmente disponible para ustedes. Recuerde tirarle una foto ahí ahora mismo, tire una captura. Esa es mi tabla 1551 y mi tabla 6 igual a 9. Óyeme, dos métodos que son súper poderosos a la hora de hacer sus jugadas. Tienen una captura ahí, igual, ahí tiene una y ahí viene la otra. ¡Boom! ¿Ok? Súper poderosas son esas dos tablas. Aquí en mi canal tengo videos enseñando cómo utilizar esas tablas. También usted puede ir a numerólogosrd.com y simplemente hacer lo propio y ver el video ahí. El CanTV con Abel, todos los domingos a las 6 de la tarde. Vamos a estar compartiendo con los muchachos allá. El Super Canal Caribe 33. Estoy buscando una esquinita. A ver, ¿le gustaría que yo esté en televisión dándole mi línea de anguila de 4 números para hacer jugadas de sábado a miércoles? ¿Le gustaría eso? Esta semana dejó dos premios muy buenos, que fue el 83 y también el 72. ¿Ok? ¿Le gustaría que yo haga eso? Estamos hablando en televisión, a ver qué es lo que vamos a hacer con la televisión. Porque de verdad me interesa. Si le digo que no me interesa, le miento, me interesa. También un saludo para Glenis Sor Mojica y Opi Tax Multiservices. Ya viene la temporada de taxes. Recuerde ponerse al día con eso, para que el tío Sam no lo cruce a usted como si fuera un pincho de carne. Bueno, sonó medio fuerte. Pero anyway, usted no quiere, que a usted lo agarren y lo crucen. Tienes mi respeto, Stark. Bueno, entonces, mi gente bella, miren, una cosa que quiero recalcar
es que todas las cosas que yo hago aquí, lo hago para tratar de buscar un beneficio para ustedes, no necesariamente para beneficiarme yo. Ahora, ¿cómo yo me beneficio de su auspicio, de que ustedes me vean aquí? Me beneficio, bueno, cuando ustedes ven los anuncios que se muestran en mi canal. ¿Ok? Así que tómese un ratico para ver los anuncios cuando les salgan y después usted regresa aquí cualquier cosa. ¿Ok? Es muy importante para mí para seguir trayéndole más contenido. También recuerde darle a compartir el video para que más personas puedan, pues, salir ganando con la información que se pone por acá. Ok, así que sin más preámbulo, mire, sin más preámbulo, yo necesito que me manden una compañía de embarque. Si alguien me puede escribir por WhatsApp, una compañía de embarque que sea responsable, porque quiero enviar la silla que tenemos, ¿verdad? Para la niña. No quiero aguantar eso más, porque ya viene diciembre y yo quiero que ella pase diciembre con su silla. La silla la tengo ahí en la sala de mi casa. ¿Ok? So, una niña, ustedes saben la historia todos que hemos contado por acá. Tenemos casi, wow, 7 meses lidiando con eso y ya tenemos la silla aquí. Ahora necesito que me envíen una compañía de embarque que me pueda llevar esa silla sin problema. Le voy a pedir a Víctor que me reciba la silla allá en Santiago. Yo sé que Víctor no va a decir que no, y si me dice que no, le hago pasar una vergüenza. Si me dice que no, le hago pasar una vergüenza a Víctor Sepúlveda, mi hermano. Yo sé que él no me va a decir que no. Así que vamos a hacer eso para que le hagamos llegar esa silla a Charina, que está esperando por esa silla y ya no es bueno, ya no es bueno que la hagamos esperar más. Carajo, ya hay que mandar esa silla, ya. Vamos a enviar esa silla ya, señores. Vamos a poner esa silla, vamos a enviarla, a ver. ¿Quién me da un teléfono, un número de teléfono de una? Hay un montón de compañías de envío. Existen decenas de compañías de envío. Yo quiero una que sea responsable, porque que esto nos costó a nosotros mucho trabajo. Traer esa silla desde China, esperar todos los problemas que hubo con la cuestión aquella del COVID y todas esas cosas, que se retrasó. Nos costó mucho tiempo. Ustedes saben que yo me fui a hacer Uber toda una semana para comprar esa silla. Entonces ahí hay sudor, ahí hay sacrificio. Ya. Entonces quiero que por favor me manden por WhatsApp al 908-220-4310 un número de teléfono de una compañía que sea confiable para que nosotros antes de esta semana que viene ya enviemos esa silla a donde tiene que estar, que no es aquí, no es en la sala de mi casa, ¿ok? No es en la sala de mi casa. Y no quiero estornudar, pero creo que voy a estornudar. No es en la sala de mi casa que tiene que estar. Es con la persona que la necesita, ¿ok? Así mismo, Víctor es un ser humano noble, humilde y servicial. Víctor es mi hermano, le he dicho a ustedes. Óyeme, que se me haga chicharrón la boca si un día hablo mal de Víctor. Porque yo de Víctor mal no tengo nada que decir. Más que darle, felicitarlo por ser un gran padre, por ser un gran esposo, por ajumarnos tanto, mentira, por ser una tremenda persona. Hay que darle gracias a Dios, señores. Hay que darle gracias a Dios por tener gente así con uno. Y hay gente que no aprecia eso. Hay gente que no aprecia eso. Mira el pobre Mantequilla, como la gente lo está maltratando. Un hombre que solamente le ha querido dar lo mejor a su pueblo. Que jodió a todo el mundo, sí, pero él ha querido darle lo mejor a su pueblo, señores. De verdad que sí. Ha pasado el pueblo por la piedra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí mirando mi Instagram y hablando de mantequilla, no sé si ustedes han visto lo último que ha salido de mantequilla, porque aquí nada más se habla de mantequilla,
Dice por ahí, honra a Dios, gloria a Dios, amén, amén. Pero no quiero que hagamos de esto tampoco un programa religioso. Ustedes saben que sí, hay veces que a mí se me mete la vena de la iglesia y me pongo así como que ¿verdad? Me emociono mucho. Ustedes me han visto a mí, ustedes saben cómo soy yo. Ustedes saben cómo soy yo. ¿Ustedes han visto esto? Miren. Esto está en las redes sociales. Vamos a darle para atrás. Pobre mantequilla, lo están pasando por la piedra donde quiera, mano. Pero ¿para qué se pone a inventar? El país entero. ¿Cuánto ese señor llega a ese lugar? Le trata de no caer en ese mismo gancho donde yo me caí. Con lo cual tomé, compró finca, compró guagua, con lo cual todo el pueblo, ahora salió corriendo. Ay, ese madre. señor no coge llamar a nadie, es un delincuente. ¿Quién es el delincuente? Wilkie García Peguero, Oye, área Mantequilla. son líos. 450,000 pesos. ¿Me pueden escuchar? Póngame un 5 El si lo pueden 27 escuchar. del mes pasado. ¿Y qué te dice él ahora? Él no me coge llamada, está corriendo. Ese señor no habla con nadie, es un delincuente. Oyes. ¿Tú estás dispuesto a someterlo a la justicia? Claro, yo estoy dispuesto. El lunes lo voy para la justicia a poner una querella. Voy a querellarme en contra de él. Mi nombre es Rolando de Zulme. Rolando Muy es un buenas dominicano, tardes. el hombre. Yo soy de aquí del pueblo Sabana Grande, Boyá. Lo estoy pidiendo al pueblo, por favor, que traiga de nuevo, no caiga en ese gancho. Ese señor lo que anda es estafando gente. Mi nombre es Rolando de Zulme. Me estafó con 450,000 pesos. Bueno, Rolando de Sur me dice que lo estafó Mantequilla con 450,000 pesos. Pero señores, le voy a decir una cosa. Yo tengo $1,000 metido en Goalbi y yo estoy loco por sacarlo ya para atrás. Loco por sacarlo para atrás esos cuartos. Metí $1,000 en Goalbi y ya yo estoy loco por sacar mi cuarto. Quiero mi cuarto para atrás. Oye, yo no lo promociono, Goalbi, ¿ok? Yo quise hacer una inversión, me puse a inventar ahí. Ahora estoy desesperado porque ahora han bajado las comisiones. Entonces, cuando hay cambios en la base de pago de cualquiera de estos inventos, cualquiera de estas cosas, cuando cambian las comisiones, eso es a veces una indicación de que hay problemas y que las cosas pueden ir para abajo. ¿Ok? Así que, bueno, ahora yo quiero mi cuarto y Goalbi, nada de nada. No puedo sacarlo, no puedo moverlo, no puedo hacer un carajo. $1,000 ahí frisado. 53,000 pesos ahí. Y a ese pobre hombre Mantequilla le tumbó, ¿cuántos fueron? 450,000. Ay, Dios. $5,000 casi. Miren estos individuos tratando de meterse en un negocio y aparentemente parece que lo agarraron ahí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ellos estaban tratando de meterse al negocio. Óyeme, de verdad que en la República Dominicana, oye, mira, una balacera, le cayeron arriba. Trataron de meterse, pero le cayeron a tiro. Así mismo, tienen que darle baja todito, discúlpenme. ¿Ok? No apoyo la violencia, pero creo que deberían de darle y bajarle a todito. Dicen por ahí, líder, no hace mucho y usted estaba recomendando Goalbi, ahora quiere su dinero. Mr. Raymond, no, creo que fue esta misma semana donde yo le dije que si usted quiere hacer su inversión en cualquier tipo de negocio, usted tiene que dejar de llorar como un niño y saber que usted puede perder dinero. Y yo le dije a ustedes que yo no lo estaba enviando a ustedes a depositar en Goalbi ni a trabajar con Goalbi. Si se pueden dar cuenta, no he puesto un solo enlace de Goalbi en mis redes sociales. Un solo enlace no he puesto. ¿Ok? Entonces, buscan los videos y si yo le digo a ustedes, métase a Goalbi a hacer dinero, yo dejo de hacer video. Búscalo. Yo estoy haciendo Goalbi. Usted quiere hacerlo, hágalo bajo su propia responsabilidad. Pero yo a nadie le he dicho, métase a Goalbi, haga dinero. Yo estoy haciendo Goalbi, claro. Y vamos a ver hasta dónde dura.
Porque de la misma manera como estoy haciendo GoArby, yo he hecho un montón de cosas aquí que yo nunca le he dicho a ustedes. Porque yo soy una persona que me lanzo a muchas oportunidades. Si yo no me hubiese lanzado en abril en una de las oportunidades que yo le ofrecí a algunos de ustedes, yo no me hubiese buscado hoy ya casi 1.4 millones de pesos en menos de 6 meses. Dígame, ¿quién se gana 1.4 millones de pesos en 6 meses en República Dominicana? Una persona que esté un graduado de la universidad, que esté trabajando, son muy pocos. Que esté trabajando, que este año ya se haya ganado ya 1.4 millones de pesos, que son $24,000. Eso no es tampoco una vaina del otro mundo. Dígame. Entonces, yo busco oportunidades, las localizo y le digo, mira, esto es lo que hay, esto es lo que se está ofreciendo. Sí, he perdido en muchas, pero cuando gano, he ganado buena plata. Una de las mejores compañías que yo trabajé fue MCA y mucha gente decía, no, eso no sirve. Bueno, yo hice casi 3 millones de pesos con MCA y no servía. Tengo un amigo que hizo $1 millón con MCA. En ese entonces, casi 49 millones de pesos se hizo ese tipo con MCA. Entonces, si yo me dejo llevar de que tal compañía no es buena, o tal compañía se va a caer, o tal compañía va a pasar esto o lo otro, yo nunca voy a hacer dinero en esta vida. Porque voy a vivir con miedo. Déjame ir buscando ya los números. Voy a vivir con miedo de salir adelante. Yo no puedo vivir con miedo, mi gente. No puedo vivir con miedo. Voy a vivir una sola vez y lo voy a vivir escondido de todo el mundo. No, hombre. Señora, déjeme pararme a buscar aquí. Estoy en ropa interior, ¿ok? Déjeme pararme a buscar aquí. Ah, no me tengo que parar, creo. No me tengo que parar. No estoy en ropa interior, ¿ok? Pero sí, para que ustedes sepan, yo nunca le he dicho a ustedes, vayan a hacer GoArby. Ni siquiera he puesto un enlace de referido aquí. ¿Me han visto, verdad que no? Ya. Inclusive, las personas que yo le dije, si usted quiere saber sobre las oportunidades de inversiones que yo estoy trabajando, hábleme. Hábleme, porque no solamente estoy trabajando con GoArby. Hay otra inversión más que está por ahí, que ya tengo personas que están trabajando con eso hace varios años, y eso está mucho antes que GoArby, pero está en Europa. Pero lo que pasa es que mientras el euro esté a la par con el dólar, yo no le puedo meter a eso. Ya le llegaron. Bueno, señores, hoy estamos a 28. Ayer, ¿qué fue lo que salió? Quiero saber si están saliendo adelantadas las jugadas, porque teníamos el 49, pero nos lo tiraron en segunda para en una lotería que en verdad, déjame ver si están adelantándolas. Bueno, parece que no se están adelantando. Bueno, nos vamos a ir con este numerito hoy, señores. Nos vamos a ir con este numerito. Ahora, yo le digo a ustedes, tú eres nueva, bienvenida, si eres nueva, bienvenida. Se paró el video en... ¿Dónde están los marcadores? Dios Padre. Un segundito, mi gente. Un segundito. Mis marcadores. Yo quiero saber si Sofía se está llevando mis marcadores. Es que no puedo creer que cada vez que saco un marcador negro desaparece. Bueno,
Necesitamos una silla con rueda. Necesitamos una silla con rueda. Bueno, vamos a dar este número para el día de hoy. Le vamos a dar este numerito para el día de hoy. Ustedes recordarán que yo le dije que Mantequilla posiblemente era numerólogo, ¿verdad? Ahí se está comentando de que él anda jugando lotería y eso. ¿Por qué yo le digo eso? Porque Nuria, en el reportaje que hizo, cuando estaban hablando sobre la compañía de Mantequilla, se comentaba ahí, ¿verdad? Que estaba constituida también como para juegos de azar y otras cosas. Yo dije, perdón, quizás es numerólogo el hombre. Porque hay muchos tigres locos, ¿eh? Hay muchos tigres locos por ahí. Hoy estamos a 28. No le voy a decir que recuerde siempre jugar fecha, que la fecha siempre es su primera jugada. Ok, ustedes lo saben eso ya. Entonces, hoy día 28, mira, le vamos a dar el 50 y le vamos a dar el palé. Este palé me gusta. Tiene unos numeritos que son muy lindos. Ok, este es el palé. La tripleta, perdón. Y también lo pueden jugar con esto. Miren aquí. Palé, super palé 50, 75, 50, 57, 05, 55. Usted lo agarra y lo combina en super palé. Usted va a la aplicación y la aplicación se lo va a combinar. ¿Ok? Si no tiene la aplicación, háblame 908-220-4310 y yo te doy la aplicación para que tú puedas combinar tus super palés y palés. 50, 50 es el favorito. 50, directico, 50 es el favorito. Ya ahí puedes combinar super palé y palé con el 75 y el 50, 57, 05. ¿Me entienden, verdad? Bueno, 50 favorito. Entonces tenemos la tripleta que es 20, 80, 35. 20, 80, 35. 20, 80, 35 es la tripleta. ¿Ok? Loterías, donde usted puede jugar esta línea. Esta línea se sacó, señores. La puede jugar tanto en loterías como anguila. Yo juego solamente las primeras anguilas. La de la 10 o la de la 2 de la tarde. Para que me entiendan. Loterías de la mañana. Lo mío es tratar de darte algo para que te saques en la mañana. No en la tarde, no en la noche. ¿Ok? ¿No entendemos? De eso se trata. La anguila. También tenemos por ahí lo que viene siendo la Florida, la New York. Ustedes han visto donde están saliendo las jugadas. ¿Ok? Y la Real. Son realmente donde me gustan. Para las combinaciones de Super Palé, la Lotería de la Mañana, la primera, la Anguila, la Real. La Nacional, yo no embromo mucho con la Nacional. No embromo mucho con la Nacional. ¿Ok? No embromo mucho con la Nacional. Pero esas son las loterías donde yo, con este método que estoy utilizando, le recomendaría a usted que hiciera sus jugadas. Y es por la mañana. Si me quiero sacar por la mañana. Ya tengo lo que es la línea de anguila que se juega de sábado a miércoles. Esa línea da mínimo 8 premios en primera. Todo el que esté agarrando la línea de anguila que esté aquí presente, déjeme saber si se ha sacado esta semana o si los números salen o no salen. El que esté ahí presente, por favor, déjeme ver quién anda por acá. En el grupo hay casi 600 personas, pero la gente nada más entra a ver, a coger y a largarse. Porque la gente es así de especial. Aún así, ese grupo de Telegram está totalmente gratuito. Si llegamos a 1000 miembros,
Le regalo la línea esta semana también. Se le he regalado 2 semanas consecutivas. Palé, super palé y números en primera. Yo no juego números directos con esa línea de anguila. Yo le he dicho a ustedes que combinen en palé y super palé. Es que le he dicho que combinen. Porque salen pila de palés y super palé. Emilio dice, salen y mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada super palé te paga 3,000 pesos y cada palé te paga 1,500. Entonces, si tú inviertes, digamos tú inviertes, vamos a decir que tú invertiste 1,125 pesos, que es la combinación de 36 super palé o 36 palé. Si invertiste eso, yo lo invertiría en los super palé, ¿ok? Invertiste 1,125 pesos. Tú te estás ganando, si sale una de esas combinaciones, te estás ganando casi 36,000 y pico de pesos. Aún así, si cada día, si por 7 días, por eso que yo digo esa línea es tan buena, si por 7 días tú estuvieses jugando 1,125 pesos en una lotería, porque muchos idiotas van a decir, hay 19 loterías, Raúl. Señores, tienen que pararse afuera de la caja del cuadro para ver el cuadro completo. Por Dios. Ok, 1,125 pesos por 7 días son 7,875 pesos. Menos. Si te sacas serían, a ver, 1,125, estamos hablando de 25 pesos por 3,000. Oye esto, si tú juegas 25 pesos por 3,000, si te saca, estamos hablando de 75,000 pesos. Ya. Si lo estoy calculando mal, háblenme por favor. Déjenme saber si lo estoy calculando mal. Vuelvo y repito. Si yo juego 25 pesos y son 36 palés por 36, serían 900 pesos. ¿Le están llegando? 36 palés o 36 super palés. Ya, estoy jugando super palés solamente porque es lo que me gusta, es lo que más paga. La tripleta es lo que más paga, pero es lo más difícil de agarrar. Los super palés, ustedes han visto que con la lista que yo le mando, pueden salir muchos super palés en una semana. Bueno, vamos allá. Entonces, 900 pesos me salen 36 super palés, 900 pesos a 25 pesos. Si yo saco un super palé de esos, son 25 por 3,000, que son 75,000 tululetes. Si te saca como palé, son los 37,500. Gracias, Julio, mi hermano. Usted sabe de eso. Porque los palés son a 1,500, si no me equivoco. 25 por 1,500. Mírenlo ahí. Ahora, si jugué, digamos, 900 por 5 loterías. Estoy combinando 5 loterías, ¿verdad? Son 4,500. Yo me estoy yendo al extremo. Por 7 días. Son 31,500. Menos 75,000. Todavía me están quedando 43,500. Estoy jugando de a 25 pesos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, mi gente? Yo no sé si esa será la fórmula de mantequilla, ¿verdad? Porque se ve muy bien. Aquí se ve muy bien, pero juégalo, Raúl. Métele $500 así como tú dices. Juégalo, Raúl.
Se ve muy bien ahí. Pero estoy diciendo que uno tiene que tener una estrategia para jugar. Tiene que tener tienes que prepararte, decir, ok, me voy a arriesgar y esto es lo que voy a hacer. Ahora, de que están saliendo los palés y super palés, sí están saliendo. Y tengo las loterías donde se están combinando también. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a trabajar de esa manera. Dice, pero eso es solo si pega uno. Si pega 2 o 3 super, obviamente. Si se pegan 2 o 3 super, obviamente. Imagínense. Una pila de cuarto. Ya. Y ustedes saben cuántos super han salido de esa lista en un día. Póngamelo ahí. ¿Hasta cuántos super han salido de esa lista en un día? Que no me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. Porque lo que pasa es que cuando tú haces este tipo de trabajo, tú te arriesgas a que la gente te cruce y te diga todo tipo de cosas y que te ve en la calle y te diga de todo. Pero gracias a Dios, en el tiempo que yo tengo trabajando, que son casi 10 años, no he tenido la primera persona que me para en la calle y me diga, usted me engañó. Sí he tenido mucha gente que se me ha acercado y me ha bendecido y me ha echado bendiciones y un montón de cosas. Claro que sí. Pila. Por ejemplo, mire aquí. Este fue el último Super Palé que se dio. Fue en la suerte y la real, que fue el 2202. Y yo le mostré a ustedes cómo sacar el Super Palé. Yo le mostré cómo entrar a la aplicación y sacar los Super Palé. Este fue el último que yo se lo mandé a los muchachos y le dije, mira, Super Palé 2202. En la cámara aquí. Y había salido un mini palé y otras jugadas en tercera. Ok, déjame ver acá. Bueno, ese día salió otro más porque salió el 77 también salió. Miren aquí. Este fue otro día. Aquí salieron más de 5 Super Palé. Miren eso. La primera con la anguila y con la Florida. Ahí hay 2 Super Palé ya. Ahí hay 3 Super Palé. Luego la suerte con la anguila, la suerte con la primera, la suerte con la Florida. Hay 3 Super Palés más ahí. ¿Lo están viendo? Bueno, mini palé en la nacional. Ya. Palé en la Florida también. 5705. Esos números todos están en la lista. Eso yo se lo mandé al grupo. Para que vayan viendo y vean cómo salen las jugadas. Porque mi interés no es que usted me pague una membresía. Porque yo con esto que estoy haciendo fácilmente pudiese estar pidiendo dinero por membresías. Tengo un grupo VIP de unas 5, 6, 8 personas que han estado conmigo por muchos años. Yo no necesito tener 50 personas, 1000 personas en un VIP porque no vivo de esto. Yo ahorita, señores, voy para la calle. ¿Usted sabe a qué? A guayar la yuca haciendo Uber y haciendo DoorDash y haciendo Lyft. Así es como yo me gano mi cuarto. Miren, mira, ahora mismo me cayó, miren ahí, de Lyft. Tengo un viaje ahí de $28, ahora mismo me cayó, miren. ¿Está viendo cómo es la vaina? Miren. Estos son reservaciones. Para hoy tengo $62 esperándome en reservaciones. Mírenlo ahí. ¿Lo está viendo? Y mañana tengo otra reservación ya. Así es como yo me busco, Michele. Trabajando. Esto lo hago porque de verdad me llena. Si no, no tuviera casi 10 años haciendo esto. Me gusta. Me gusta compartir, me gusta irme por encima de los límites, probarme que soy capaz de hacer todo tipo de cosas. Eso es lo que me gusta.
y que cuando me propongo algo lo logro. Todo este estudio yo lo tenía todo tumbado porque así estaba mi cabeza, desordenada. No tenía orden alguno mi cabeza, mis pensamientos, todo. Era un reflejo. Este estudio, si usted hubiese entrado acá, era un reflejo de cómo yo me sentía. Era un reflejo de todas las cosas que yo cargaba en mi cabeza, totalmente desordenado, todo tirado, los monitores en el piso, todo. Fui a República Dominicana. Hace como 6 meses para abril. Y Dios me dio una segunda oportunidad. Dios siempre te da la segunda. Eres tú que la botas. Él siempre te da la segunda. Eres tú que la botas. Le voy a explicar algo, señores. Durante la pandemia, por si usted no me conoce, no sabe, yo pasé por un divorcio. A mi mamá le declaran cáncer de etapa 2. Todos los clientes que yo tenía de mercadeo se me van porque no están vendiendo. No pueden pagarme para promociones. Me da COVID. 21 días trancado aquí. Todo junto en ese mismo mes. Todo junto en ese mismo mes. Todo junto en ese mismo mes. Anteriormente de ese mes, yo le estaba diciendo a ustedes que yo me consideraba, soy de una de esas muchas personas que existen en este mundo, que cuando nosotros miramos nuestra vida, nos consideramos un poquito igualito que Job, que hemos tenido altas subidas y bajadas drásticas, subidas y bajadas drásticas, y que gracias a Dios siempre nos hemos levantado. Mi primera caída fue cuando yo llegué a este país en el 2001, con $2,500 en mi bolsillo. Y te lo estoy diciendo a ti, que te está llevando al diablo ahora mismo. Te lo voy a decir para que sepa cómo salir y para que te mueva y te sacuda. Porque yo hubiese querido que alguien me hubiese dicho un consejo, me hubiese hablado de qué hacer. Llegué con $2,500 de Puerto Rico aquí. Mi tía, en paz descanse, que la perdimos este año, Ana, fue la que me invitó a venir para acá, para que ayudara a mi primo Wally, que tenía sus problemas. No sabiendo mi tía que yo tenía más problemas que Wally, que a mí me gustaba más la calle que a Wally, que a mí me gustaba más la marihuana que a Wally, que a mí me gustaban más las mujeres que a Wally. Entonces, ella trae al angelito. Lo que pasa es que yo era trabajador y jodía y todo, pero mi cuarto yo se lo daba a mi mamá y subimos 2 casas en República Dominicana de esa manera. Porque lo que yo me ganaba se lo daba a mi mamá. Y mi mamá cambiaba el cheque y me daba $50 a mí. Tenga usted, vuélelo. Pero esto se va de varilla y blow. Ya. Señores, miren, llego yo aquí, tengo $2,500 en mi bolsillo. Me tuve que venir de Puerto Rico. Se cayó el turismo, se cayó todo. Dejé de estudiar. Yo estaba estudiando programación en la UMED, en Puerto Rico. Trabajaba como extra. Trabajé como en 3 películas. Trabajé en pila de comerciales como extra. Me encantaba. Videos musicales. Me encantaba ese estilo de vida. Trabajaba en una pizzería y en el restaurante Picayo también. Yo hacía de todo. Tenía un carro nuevo del año sacado.
Óyeme, me iba a pariciar donde sea. Óyeme, yo no paraba en mi casa. Pero me daba para todo en Puerto Rico. Y cuando pasa lo de septiembre 11, que todos sabemos, se me desbarata a mí el mundo. Se me cae el mundo. Se me cae el mundo. Tú te mereces 7 años de mala suerte si tú no le pones atención a este video. Todo lo que te está pasando te lo mereces porque es que tú lo atraes. Te vaya a ver chisme y vaina. Escucha este testimonio para que te agarres de acá, de tus joyas familiares, te la agarres y te ponga para lo que es. Llego aquí, $2,500 en los bolsillos. El muerto a los 3 días apesta. Nos buscamos un ático, mi primo y yo, porque es que nosotros vamos demasiado rápido. Mi primo me coge dinero prestado, yo te lo pago final de mes. Ok, está bien. Bueno, usted sabe que llegó final de mes y hay que pagar renta. Yo no sabía lo que era esa vaina. Mami era que pagaba eso. Yo nada más traía dinero a la casa. Llegó la renta. Bueno, usted sabe quién no tiene ni uno ya. Porque eso lo ha bebido, lo ha gastado, yendo así, allá, aquí, allá, fumando marihuana con el primo. Usted sabe. Adivinen. ¡Fuop! Los 2,500, que eso no es cuarto, se fueron. ¡Pa! Tú sabes que viene el dueño de la casa y nos pide el ático. El ático es la parte de arriba que tienen las casas aquí, donde se guardan cosas y mucha gente la arregla para rentarlo y se ven muy lindos, muchos de ellos. Pues ya usted sabe que nos vamos los dos a trabajar. Hicimos un acuerdo con el señor que no le íbamos a pagar y eso. Mentira, no teníamos cuarto ninguno. Yo le digo a mi primo, mira, de lo que tú me debes, vamos a ponerle a eso, porque no están cobrando. Y él me dice, no, yo no tengo cuarto tampoco. Ah, bueno. Matarilerón, me voy a trabajar. Un trabajito que tenía. Cuando regresamos, toda la vaina de nosotros afuera. Maletas, todo afuera, la ropita, todo afuera. En la calle, papá. De ahí me quedo flotando, que en casa de una jeva, que en casa de un amigo, que en casa de este, que lo otro. Yo no tengo cuarto. Y yo lo que tengo un trabajito que lo que me está pagando son $125 a la semana. $125 a la semana lo que me está pagando. Limpiando una yarda en una factoría. Moviendo paletas, jodiendo aquí y allá, quitando nieve. Usted sabe que mi primo se va por la derecha. Ya yo no sé dónde anda mi primo, ahora estoy yo solo. Ya yo tengo 2 semanas y pico en ese relajo. Ya el pana donde yo me bañaba me dice, mira, yo lo siento, pero ya tú no puedes venir aquí a bañarte, viejo. Ya no te puedes quedar aquí a dormir. Lo siento, porque me quieren cobrar más. Ya la jevita que me había buscado me dice, tú y yo no podemos estar juntos ya, lo siento. No solo de pan vivir el hombre. Y yo nada más lo que quería pan. No puedo dormir allá, no me puedo bañar donde la jeva ni nada. Bueno, no tengo ni jeva, ni cuarto, ni amigos. ¿Qué me toca? Con 1 mes y 2 semanas y pico aquí. ¿Qué me toca? Irme a quedar a los restaurantes donde yo iba. Hacerle coro a los guardias, a los seguridad. Tratar de buscarme una chiripita aquí, una chiripita allá.
que hacerle seguridad a un restaurante aquí. Me pagaban 25 y pico por la noche ahí. Los mismos dueños de la discoteca y eso, de Mario, ustedes saben, ustedes han visto a Mario, muchos de ustedes, otros no, pero Mario es el dueño de Bamboleo. Mario me decía, ¿tú estás bien? ¿Quieres una cerveza? Y yo decía, no, Mario, mira, yo lo que tengo es, quisiera comer algo mejor. Mentira, el cuarto que no tenía. Te voy a invitar a algo, me decía Mario, porque Mario le gastaba todo mi cuarto cuando iba allá. Te voy a invitar a un sándwich. Y entonces él veía el deterioro mío. Yo lo único que tenía ya era una bicicletica para moverme. Llego un día, nada más encuentro la cadena de la jodida bicicleta. Es para abajo, señores, como una pedra. Tengo casi un mes y medio en este país y todo es, mira, empezó así, ¡fua! ¡Fua! Entonces, ¿qué hago, señor? Me tiro a la calle. Me tiro a la calle, me empiezo a josear en la calle, a hacer lo que un hombre tiene que hacer. Y a buscármela como la tengo que buscármela. Nunca le hice daño a nadie. Nunca hice nada que fuera fuera de los principios que me enseñaron mis padres, mis abuelos. Pero si tenía que pedir, pedía. Claro que sí. Usted ve a la gente, usted aprende en la calle, usted aprende a desenvolverse. Usted ve con una persona es más propensa a darle a usted y otra no. Usted se da cuenta. La persona cuando lo ignora, cuando van caminando, usted se da cuenta. Yo toqué fondo. Después de haberlo tenido todo en Puerto Rico, toqué fondo feo. Me escondí de mi familia. Nadie sabía de mí. Nadie sabía dónde yo estaba porque yo no quería que supieran que yo había fracasado en el país de las oportunidades. Yo no quería que mi madre supiera que a mí me estaba yendo tan mal después que ella se mataba tanto también para que yo estuviera bien. No es fácil. Usted está en un país donde usted tiene tanta gente, porque yo sí tengo familiares aquí, pero usted no se atreve a hablar con uno solo. No es fácil. Da la cara y admitir que te jodiste, que tú eres el culpable de lo que te está pasando, que tú mismo fuiste el arquitecto de la metida de pata que tú hiciste. No es fácil aceptar los errores, pero dicen por ahí los expertos que una persona solamente puede mejorar cuando acepta que algo está mal. Ya ha pasado casi 3 meses joseando en la calle, amaneciendo en bares afuera, haciéndole coro a seguridad, porque no tenía dónde dormir. Ganándome 125 pesos a la semana, que apenas me daban a mí. ¿Usted sabe cuánta sopa de esa Maruchan yo me comí en esta vida? Óigame, yo he comido mucha sopa de vaso en esta vida, pero mucha sopa de vaso yo comí en esta vida, para que usted sepa. Me senté ahí debajo del puente de la estación de tren en Elizabeth y lloré. Lloré ese día, oye, me tuve ganas de llorar y lloré. Y le dije, Dios mío, mira, yo nunca había caído tan bajo. Te voy a pedir una sola cosa. Si tú me sacas de aquí en este momento, si tú me saques de abajo de este puente, Dios mío, mira, jamás voy a tocar dinero para malgastarlo otra vez. Nunca voy a poner el placer antes de mis necesidades. Si tú me sacas de aquí, si tú me das una oportunidad más, una sola dame, y te lo voy a probar. Dame una oportunidad. No te voy a fallar, no me voy a fallar a mí de nuevo. Dame una oportunidad. En los cuentos de hadas las cosas aparecen así, ¿verdad? Si fuera la Rosa de Guadalupe,
ahí aparece una rosa, pum, y ahí vengo yo y me salvo y me sacan de ahí todo. No fue así. Todavía unas semanas más, yo estaba debajo de ese puente dando gritos. Y por cosas de la vida, pasa mi tío Germán por debajo del puente y me ve y se para, se detiene. Mi tío Germán, en paz descanse. Se para y se detiene. Y me dice, muchacho, así mismo, muchacho del diablo, ¿y qué es lo que tú haces aquí? Te estamos buscando toda la familia. Ahí me encontró como el hijo pródigo, tirado debajo de un puente. Ven, súbete. Mira cómo tú estás. Mira cómo tú hiedes. Mira qué peludo tú estás. Mira, tú pareces un loco. Mira, de todo me dijo mi tío. De todo, porque mi tío era de carácter fuerte. De carácter fuerte. De todo me dijo ahí. Me llevó a la casa. Lo primero que me dijo, toma esa toalla, báñate. Bota esa ropa. Tú hiedes. No es fácil que te digan la verdad en tu cara. Porque llega un momento que el mismo hombre se abandona y la mujer se abandona, que no se da cuenta, que apesta, que su vida apesta y se quedan estancados ahí. Y otra persona tiene que decírtelo. Mi tío viene y me dice, mira, yo lo que tengo son 2 habitaciones aquí y una es de tu prima y tú no puedes dormir en esa habitación porque hay una niña. Yo te voy a dar $600 a ti. Así mismo me lo puso. Te voy a dar $600, te vas a buscar una habitación y en 3 meses me tiene que dar mi cuarto para atrás. Así mismo me lo dijo. Ni más ni menos. Mi tío Germán. En 3 meses me tiene que dar mi cuarto. Hoy tú vas a dormir aquí en el piso, mañana te vas a buscar una habitación y te vas a buscar un trabajo. Yo tenía un trabajito, pero eso no era trabajo. Bueno, me bañé y me fui a buscar una habitación al otro día. La gente con la que yo trabajaba en una compañía que se llama Kiffy, que está aquí en New Jersey, había un supervisor que se llamaba Mark. Se llama Mark. Mark Ken. Mira cómo yo me acuerdo tanto. Y ese señor me veía a mí limpiando la yarda todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo era tan orgulloso de mi trabajo y siempre he sido orgulloso de lo que hago, que yo he dicho, si tú no vas a ser el mejor haciendo lo que tú haces, mejor no lo hagas. Ya sea limpiando zapatos, pero tú tienes que ser orgulloso de lo que tú haces para que tu trabajo se vea. Tú tienes que ser mejor de lo que tú haces. Y yo daba el extra trabajando en esa yarda. Pero a mí nada más me pagaban 125. ¿Qué pasa? Yo no hablaba inglés ni nada, pero el tipo siempre que salía me saludaba. Y yo, tú sabes, como todo el que no habla inglés, saludaba riéndome. Bueno, un día viene y sale un muchacho y me dice, mira, aquí el muchacho que hace el reciclaje se va, porque ya él tiene muchos años aquí trabajando, el señor. So ya se va a retirar. ¿Te gustaría trabajar haciendo eso? Y yo digo, bueno, si me dan el trabajo, está bien, yo lo hago. Pero uno se pone conforme también. Uno llega un momento que uno está conforme porque ya yo sabía mi trabajo en la yarda, yo estaba contento en mi yarda. Lo que no estaba era ganando cuarto. Le debía 600 pesos a mi tío y tenía que comer. Me dice, yo voy a hablar con Mark
A ver si te ponemos ahí adentro, porque yo te veo que tú vienes a trabajar de todos los temporeros que vienen a trabajar, tú eres el que más viene aquí a trabajar siempre. Nunca fallas. Siempre estás aquí. Y yo, ok, está bien, ¿no? Perfecto. Y él fue y habló con Mark. Y ese señor vino afuera y me habló un montón de vaina que yo ni sabía lo que era lo que me estaba hablando. Y yo así. Entonces después el muchacho salió, pues el muchacho no estaba ahí. El muchacho después salió y me dijo, mira, él quiere que tú vengas y haga esto. Ok, está bien. Llené mi aplicación, llené todo, pum, pum, pum. Empecé a trabajar adentro de la compañía reciclando. Buscaba los cartones que botaban. Iba, lo metía en la máquina de reciclaje y le hacía el baler ahí. Lo amarraba y todo. Pues, ¿qué pasa? Usted supo que yo siempre he dicho que si yo voy a ser bueno en algo, tengo que ser mejor. Yo me comí ese reciclaje. Había pila de mujeres ahí, yo curándome, viendo a las mujeres, haciendo coro con las mujeres. Flaquito así, musculoso, ya usted sabe, bailando y vaina. Ya usted sabe, yo pasaba con mi carrito bailando y todo. Y todas esas mujeres, ese moreno. Yo recogía todos los cartones tan rápido que yo no tenía nada más que hacer después de las 12 del día. Y me ponía a barrer y hacer disparatico y vaina. Entonces me empezaron a ver. ¿Qué pasa? Uno de los muchachos, un señor afroamericano, se llamaba Ben, me dice, me hace señas y llama a una de las muchachas y le dice, mira, le dice a él que me explique algo, ¿verdad? Y ella me explica que él quiere que él quiere ver si yo me puedo aprender los códigos de los productos para rellenar las áreas. Porque ellos están viendo que yo tengo mucho tiempo libre, que yo hago mis cosas y mira, ¡fua! Me largo. Me quedo ahí retosando. Me empiezan a enseñar. Cuando a mí me agarraron, ya yo estaba ganándome, era $300. De 125 subía a $300. Cuando yo estaba haciendo el baler, el reciclaje. Lo cual ya me pone a mí en 1,200 al mes. Ya yo estoy más contento. ¿Eso qué pasa? Yo vengo y empiezo a aprenderme las locaciones y yo siempre he tenido esto, que para la matemática no soy un duro, pero para los números tengo una manera de calcularlo y joder aquí, allá y sacar vaina acá y soy bueno para eso. Yo me aprendí ese sistema de él. En menos de una semana yo me aprendí esa vaina. Y él me decía, necesito, me decía el número. Y yo por el número, que los números me los había aprendido, yo por el número iba y le buscaba de una vez lo que quería y le resolvía. Bueno, ustedes saben a quién lo pusieron a estoquear productos, ¿verdad? Me sacaron de reciclaje y me pusieron ahí a estoquear productos. Me subieron como a unos 50 centavos más. Yo contento. Me aumentaron 50 centavos más. Ya estoy ganando más plata. Vengo y le digo a mi tío, me voy a ir de Elizabeth, me voy a mudar más cerca de donde estoy trabajando porque ya estoy ganando más plata. Y me mudo con unos indonesios que trabajaban junto conmigo ahí en Kifi. En esa casa vivían 7 personas y habían 2 habitaciones. Usted sabe que yo dormía como con 5 indonesios en un sofá cama, pero ya ese es otro cuento. La cuestión es, señores, que de estoquear productos, a mí después me mandan a picar productos, me enseñan a manejar la máquina, los forklifts, y me mandan, ya ahí estoy ganando más. Ya yo estoy contento, porque ya estoy ganando más dinero. Arriba de eso, ellos ven como que
donde quiera que me ponen, estoy creciendo y me dan la oportunidad de trabajar en el departamento de ¿cómo que se llama? Insurance y el inventario, el departamento de Inventory and Insurance, de inventario. Y me ponen a hacer inventario. Ahí estoy ganando mucho más. Está viendo cómo está cambiando todo ya. En ese entonces, una persona que yo conocí ahí, me presenta a una persona que trabajaba en agencias de empleo. Y esa persona se me acerca y me dice, mira, a mí me parece que tú eres un muchacho inteligente. Yo te puedo ofrecer un puesto en una oficina. Yo digo, coño, de trabajar aquí, ahí en una oficina ahora, no estaría mal. Le digo, dame tiempo para pensarlo. Bueno, tiempo para pensarlo se convirtió como en 8 meses. En esos 8 meses yo junté dinerito y me saqué un Ford Focus. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El muchacho vuelve y se me acerca para ese tiempo y me dice, mira, ¿qué pasó? Que no me hiciste caso. Tengo un trabajo todavía para ti disponible si quieres. Y yo digo, ok, ¿cuánto me van a pagar? Y cuando ese tipo me dijo a mí que me iban a pagar $40,000 al año, yo dije, vámonos. Vámonos. Yo me estaba ganando 27. Vámonos. ¿Cuándo nos vamos? Vámonos. Recogí ya. Y dejo yo mi trabajo donde tenía tanta seguridad, tanto respeto, la gente me quería tanto. Dejo mi trabajo en Kifi y me voy a aventurar a las agencias de empleo. Yo no conocía el mundo de las agencias de empleo. ¿Ok? De ahí para acá, todo fue estrés. Empecé yo a fumar un montón, cigarrillos. Yo no fumaba marihuana ya cuando estaba trabajando en Kifi, porque en Kifi no me iban a dar trabajo si yo estaba si estaba sucio, si tenía ¿cómo le dicen? Si tenía en mi sangre THC, no me iban a dar trabajo. Yo dejé de fumar, consumir marihuana, pero empecé entonces a fumar cigarrillos. Señores, y dejé un vicio para meterme en otro. Tengo un trabajo, estoy ganando buena plata y todo sigue creciendo, todo sigue mejorando. Pero tengo una recaída por el cigarrillo, donde estuve en el hospital una semana y pico y ahí me asusté. Ahí yo cojo, pido un traslado, me dicen no, no te podemos dar traslado porque el cliente, uno de los clientes que tú tienes, quiere que tú trabajes para él. Me fui a trabajar con Berkeley Contract Packaging, uno de los mejores trabajos que yo he tenido. Empecé como supervisor de piso. De reclutar personal, me voy a ser supervisor de piso de nuevo a una factoría, pero ya ganando sobre $60,000 al año. Todo esto ha requerido un tiempo para madurar y para procesarse. Pero recuerden que yo estaba en la calle en el 2001, viviendo 3 meses en la calle, sin un peso a nombre mío, y ya me estoy buscando 60 al año. Berkeley Contract Packaging, estamos trabajando ahí, todo súper bien. Yo le he dicho a ustedes, si yo voy a ser bueno en un trabajo, yo tengo que ser mejor. Me ofrecen un traslado a Illinois, a San Luis, Missouri. Ahí viví yo en Collinsville, Illinois, al lado de San Luis, Missouri. Me ofrecen un traslado allá, lo agarro. Me dan un sueldo como manager de producción.
Me estoy metiendo 80 en el bolsillo ahora, más 10 de regalía por producción al año. Dígame. Adivinen. Me está yendo súper bien. Mami, toma, mami, toma, mami, toma, mami, toma, mami, toma. Empezamos a pegar blog más rápido. Mami, toma, mami, toma, mami, toma. Rentando carros, haciendo pila de disparate. Óyeme, yo llegaba a los sitios, a la discoteca, me decían, señor, en Illinois anduve en una F-50, todo rentado de la compañía. Una F-50, anduve en un Charger y anduve también en un Mustang convertible. Que tengo una foto por ahí en el Mustang, creo que, o en el Charger. 370 empleados, 3 turnos de trabajo. Todo lo manejaba yo en producción. Le he dicho a ustedes, si yo voy a ser bueno en algo, tengo que ser mejor. Usted sabe que la vaca flaca, los años malos se meten solos, ¿verdad? Usted lo sabe. Tengo ahí un detalle con una muchacha, pum, pum, pum. Estoy preñada. Me mandan allá al trabajo, no, que estoy embarazada de una persona, está reclamando, dice que trabaja aquí, que esto, que lo yo del diablo. Yo dije, mire, yo le voy a decir una vaina. Yo, muchacho, no tengo, yo no he embarazado a nadie, suelten ese bobo. Yo me voy para República Dominicana, resuelvan ustedes. Ya yo tengo algo guardado, me voy para República Dominicana, estoy harto de trabajar y trabajar. Porque uno se vuelve soberbio. Me entró la plata, me olvidé de cuando no tenía. La vaca flaca se meten sola. Ahí me siguen 3 años. 3 años de discusiones con la chamaca, que es la mamá de la niña, que supuestamente era mía. Empezando un matrimonio. Operaciones y problemas en el matrimonio. Vaina de salud. Y muchas otras cosas que no voy a entrar en detalle. Pero allí, en ese tiempo, volví a tocar fondo, pero no como antes. Lo que había acumulado, lo que había guardado, se me fue. Y en 10 años de mi vida, yo nunca vi mejoría. En 10 años de mi vida, yo vi cómo se iba, todo lo que había construido se iba. Cuando regresé a Estados Unidos, dejé de trabajar para Berkeley Contra Packaging. Cuando me fui, cuando regresé, volví a trabajar en agencias. Ya no estaba ganándome 80,000. Las agencias ahora estaban pagando 42. Y una persona con experiencia como yo tenía que ganar por lo menos 60. Ya estoy ganando por lo menos de lo que yo valgo en el negocio. Y ya un sinnúmero de cosas que fueron pasando, porque cuando tu estilo de vida sube, cuando tú ganas más dinero, tu estilo de vida sube. Y ahí me acordé. Yo le prometí a Dios que yo no vuelvo a anteponer los lujos antes de mis necesidades. Y siempre batallaba con eso, pero vi que las enfermedades solamente tocaban mi casa. Vi que durante esos 10 años solamente yo estaba lidiando con enfermedades de la persona que estaba conmigo.
Y ya con las enfermedades que yo estaba agarrando, yo me estaba enfermando mucho. Al punto que había meses que yo llamaba a una ambulancia 2 y 3 veces para mí. Que la presión, que me subió la presión, que esto y que lo otro, un papita. Señores, no es fácil. A los 5 años de estar casado, llego de la graduación de la persona que era mi esposa y estamos en la cocina, acabada de graduarse, de hacer su ciudadanía y me dice que me va a dejar. Y yo lloré y le pedí que no lo hiciera. No entendía por qué. Si yo lo que quería era ser feliz. Si yo lo único que había hecho es querer hacerla feliz. Y que todo el mundo fuera feliz. Lo único que quería era tener mis hijos. Con la persona que yo entendía, ¿verdad? Y esa persona me dice que me va a dejar. No entiendo por qué. Lloré, pedí que no se fuera. Las cosas como que se calmaron un poquito. Pero yo le dije a ella que yo nunca iba a permitir que me lo dijera una tercera vez. Señores, pasan un par de semanas, un par de meses, más complicaciones, más cirugías. Y yo puesto ahí, amaneciéndome en hospitales, enfermándome también. Orando. Hay tantos videos míos por ahí en redes sociales, yo llorando y pidiéndole a Dios. Tantos videos míos pidiéndole a Dios por esa persona. Tantos videos míos por ahí hay. Muchos de ustedes fueron testigos. En el hospital, en diferentes sitios. Pero yo no entiendo por qué las cosas tienen que ser así. Y siento que Dios me está quitando todo de nuevo. Siento que Dios de nuevo está como que haciéndome el camino más angosto. Pero yo me estoy enfocando. Me estoy enfocando en que yo quiero estar con la persona que yo entiendo. Me estoy enfocando en eso. Que si se habla se pueden mejorar las cosas. Pero mi carácter está cambiando. Yo estoy cambiando. Mi salud está cambiando. Más operaciones. Más cirugía. Más complicaciones. Empiezo a ver cosas que no me gustan. Tratos que no me gustan. Gente falsa que no me gusta. Empiezo a sentirlo, empiezo a verlo. A medida que me voy hundiendo, empiezo a verlo. Empieza la gente a decirme, mira, pero tú tienes que irte de vacaciones a Santo Domingo, botar el golpe. Tú necesitas viajar, irte a República Dominicana un par de semanas. Yo tonto al fin y confiado hice caso. Y me fui 2 semanas a República Dominicana. Cuando estoy allá en República Dominicana, yo subo fotos como normal es. Como siempre es normal, subo fotos. Y una persona que supuestamente era
una persona de confianza. Me dicen a mí que le mande esa foto, una foto que me tiré en un bar. Usted sabe cómo se visten las mujeres en los barrios hoy en día. Traje baño, vaina. Yo estoy con mi hermano, la ex esposa de él, otro amigo, y yo tirándome la foto así. En el fondo allá hay 3 mujeres, me imagino que serán, me imagino no, trabajaban allá porque están casi en cuera y están detrás allá con su cola de puesto, allá atrás, y se ven en la foto. Pues, según tengo entendido, mi querido Rubio, no me da pena decirlo el día de hoy, manda esa foto y dice que yo estoy en rumba. Un hombre que yo fui a comer a su casa, me senté en su mesa a comer, me bebí la bebida que me dio. Un hombre que vino a mi casa, comió en mi mesa y tomó de la bebida que yo le di muchas veces. Me da esa puñalada. Yo solamente estoy en un bar con mi hermano, su ex esposa y un amigo. Estoy en República Dominicana. ¿No era lo que querían que yo hiciera? Pues exactamente era lo que querían que yo hiciera. Cuando yo llego de República Dominicana, súper contento porque había hablado con una prima mía que trabaja en Conani. Dije, mira, quiero hablar contigo. Hablé con mi prima. Me dice que puede ayudarnos a empezar el proceso si queremos adoptar. Yo quiero adoptar, ya que tú no puedes. O sea, ya que tú no puedes, pero vamos a adoptar. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad para que seamos felices los dos. Obviamente yo no le dije eso, pero es hasta donde yo llegaba como hombre, por la persona que yo entendía. Bueno, señores, le estoy contando mi vida para que la conozcan, el que no la conoce. Y para que aprendas algo de ella si ves algo que te está pasando a ti también. Se puede salir, señores, se puede salir adelante. Bueno, señores, ese día me dice ella, no, yo voy a salir con mi amiga. Vamos a ir a Nueva York a cenar. Digo, coño, en 10 años yo nunca he visto una vaina así. Pero hoy que tengo algo tan especial que decirte y quiero invitarte a comer, tú tienes algo más importante que eso. Ella se fue a la habitación, yo estaba aquí en el estudio trabajando en algo. Recuerden que yo estaba haciendo televisión también y otras cosas. Bueno, señores, ya usted sabe. Se armó el reperpero en la otra habitación. Diciendo de todo. Entonces yo calmado, así como estoy ahora mismo, le dije, mira, ven acá, por favor. Y lo dije de esta misma manera. Si tú no eres feliz conmigo, yo no te voy a retener. Si tú quieres el divorcio, yo te lo firmaría, pero no te voy a retener. Sí quiero estar contigo, porque es lo que yo entiendo, pero no voy a atar a nadie a mí. Simple y sencillo. En menos de 5 minutos, ya estaba el cuñado mío allá afuera.
Porque era como que estaban esperando esa reacción mía. Como que esperando el momento. Vamos a ponerle 7 minutos. Mi primera reacción fue llamar a mi cuñada. Porque cuando uno tiene problemas, uno llama a sus cuñados porque sus cuñados son sus hermanos. ¿Verdad que sí? Yo llamé a mi cuñada. ¿Qué pasó, cuñado? Yo le llamo ahora. Me colgó. Hoy es que octubre 28, 2022. Hasta el sol de hoy yo no he vuelto a hablar con esa persona después de esa llamada. Octubre 28, 2022, 10:31. Ya. Entra el cuñado. El esposo de la cuñada entra y dice, mire, yo voy a entrar, pero yo en verdad no quiero que usted piense que yo digo, no, mi hermano, ¿cómo yo voy a pensar que usted está metido en esto? Si usted se apareció aquí en 5 minutos. Descuide, que aquí no va a pasar nada. En 10 años nunca le grité, nunca la toqué, nunca la golpeé, nunca la humillé, le hice pasar trabajo, vergüenza alguna. No va a pasar ahora tampoco. Él cogió y salió. Y ella empezó a sacar todas sus cosas en funda de basura. Yo mismo le dije, yo no te estoy botando de aquí. Tú te puedes tomar tu tiempo para irte, si así lo requieres. Pero yo no te estoy botando de aquí. Porque a ti, aquí, a esta casa, a este país donde yo te traje, tú no llegaste con fundas de basura. Tú llegaste por la puerta ancha con tus maletas. Y con un apartamento donde quedarte, no una habitación. Con un vehículo para manejar. No fuera el mejor, pero estaba ahí. No llegaste con fundas de basura como te estás yendo ahora. Pero recuerden que yo le había dicho a ella que yo no le iba a pedir una segunda vez que se quedara. Y quizás muchos pensaron que yo me iba a humillar y que yo me iba a tirar por el piso. Sí, pero no con ellos. Con ese día de arriba. Y ustedes me vieron aquí esa semana como yo tuve. Sudando esa fiebre, llorando esa fiebre. Ustedes me vieron ahí están los videos. Porque soy así de honesto, así de sincero. Porque mi vida entera está aquí en las redes sociales. No es fácil, señor. No es fácil. Y duele. Duele. Usted sabe cómo dice la canción de Manny Manuel. ¿Cómo duele saber que no te quiere? Óyeme, yo me tiré todas las canciones a vida por haber de Amargue, para que usted lo sepa. Pero no hay flor que nazca sin haber tenido espinas primero. No hay una rosa que venga a este mundo sin haber tenido una espina primero. ¿Ok? No la hay. Las flores también tienen espinas, como dice Arcángel, ¿verdad? Me tocó lo que me tocó, señores. COVID, divorcio. A mi mamá la declaran con cárcel de etapa 2. Empiezo a perder todos los negocios que tenía por ahí. El estudio que tenía montado en Newark, tengo que salir corriendo de allá porque me quieren cobrar 12 meses de renta. Y yo no tengo ni un kiki. Me dicen, tiene 48 horas para desalojar. Y muchos de ustedes sufrieron todo eso conmigo.
lo vivieron conmigo y estuvieron ahí conmigo. Y por eso es que yo soy así con ustedes aquí en las redes sociales. Por eso, con las personas que me han seguido y que conocen mi historia y que han vivido mi historia, que han hecho mi historia suya y que han pasado, me tiran, me dicen, coño, Raúl, tú hablaste algo en ese video que yo estoy pasando por eso ahora mismo. Necesito hablar con alguien, Raúl. ¿Tienes un minuto? Claro que sí, háblame. Mándame un audio, tírame, yo te voy a contestar. Porque todos necesitamos. Y yo cuando no tenía nadie con quien hablar, me refugié en ustedes, aquí en las redes sociales, y ustedes me apoyaron. Me levantaron, y muchos me decían, no te caigas, negro, no te caigas, me tiraban, me decían, negro, no te caigas, te queremos. No te caigas, Raúl, te queremos. No es fácil, pero las buenas intenciones, cuando son de corazón, llegan. No todo fue malo en mi vida, ¿eh? No todo fue malo en mi vida en 10 años. Hubieron momentos que yo creí que fueron verdaderos. Hubieron momentos en los que yo sentí que quizás todo era verdad y que no era que simplemente se estaba sacando un provecho de mí. Pero en varias ocasiones, cuando yo vi varias personas casarse en esa familia y dejar a la gente como si fuera basura, yo decía, coño, ¿será que me va a tocar a mí también así? ¿Será que me van a hacer lo mismo a mí también? Entonces fui poco a poco, mire, preparándome para ese momento. Porque yo sabía que el que anda con cojo, al año cojea. Y me preparé y dolió mucho. Cogí los pedacitos que quedaron de mí. Mi madre orando por mí todos los días. Mis abuelos orando por mí todos los días. Porque eran pedacitos que quedaban de mí. Yo estaba roto en tantas piezas tan pequeñas que ya no podía ni pegarlas. Porque yo decía, ¿cómo es que si yo soy tan responsable, por qué la gente me falla? ¿Cómo es que las personas que más tú quieres en esta vida son las primeros que te traicionan? Y volví a recordar la historia de Job. Y volví a verme ahí donde yo estaba, bajando en el abismo de nuevo. Y dije, no me voy a dejar caer. La otra vez me dejé caer y me dejé llevar de la bebida y caí. Esta vez no, me voy a agarrar de Dios. Y empecé a orar como yo lo hacía de niño, todas las mañanas, todas las noches, dándole gracias a Dios. A doblar mi rodilla antes de acostarme, a levantarme también, encomendarme a Él. Empecé a hacerlo como me enseñaron mis abuelos. Empecé a hacerlo. Empecé a leer la Biblia. Ahí tengo mi Biblia y la leo. Mi abuela me la regaló. Fue por algo. Tiene un propósito en esa habitación, esa Biblia. Y empecé a leerla y a meditar más. Pero aún así yo necesitaba dejar salir tantas cosas que no podía dejarlo hacer aquí. Entonces empecé a llamar a la línea de suicidio de New Jersey. Y no llamé a la línea de suicidio porque yo me quisiera quitar la vida, señores. Es porque ellos tienen profesionales que están ahí para escucharte. Y por eso lo hice. Porque yo no podía pagar para ir a un psiquiatra o a alguien que me viera, a ver qué es lo que me está pasando. Tengo depresión, qué es lo que pasa. No podía, no tenía dinero. Entonces cogí y llamaba a la línea de suicidio y le explicaba. Y de una vez me ponían un profesional del otro lado. Y yo hablaba con ellos. Todas las semanas, 2, 3 veces en la semana yo llamaba 1 hora, hora y media hablando con ellos. Y poco a poco, fui empezando a pegar los pedazos más grandes que habían. Y empezar a rellenar esos espacios vacíos que quedaban
con el amor de mi familia, el amor de mis sobrinos, el amor de mi madre, la esperanza que tengo en Dios de algún día tener mis hijos. Empecé, señores. Y quizá no quedé perfecto. Quizás ya no era la misma persona porque tenía muchas grietas en mi vida. Pero todavía la esencia estaba ahí. Todavía la esencia de quien yo soy estaba ahí. Todavía la esencia de la persona que quería ayudar a otras personas, la persona que creía en otras personas, la persona que cree que la gente en el fondo es buena. Todavía la esencia mía estaba ahí. Y me seguí dando más oportunidades. Más de 11 meses de renta retrasado. Usted ven a la persona aquí, pero usted no sabe cómo uno vive. Debiendo más de 11 meses de renta. Todos los días me estaban dejando papeles ahí. Me decían, me llamaban, me decían, mira, vamos a tener que sacarte del apartamento. Pila de deuda. Miro el único valor que yo tengo ahí que está sentado, que es mi Lexus. ¿Ustedes se acuerdan del Lexus mío? Un Lexus que yo tenía 2015 con 40,000 millas. Y digo, para ganar hay que perder. Para ganar hay que dejar ir. Yo tengo que dejar de aferrarme a todo lo que tengo en este instante y empezar a vivir para mí, no para los demás. Ese Lexus reflejaba un estatus social. A mucha gente le reflejaba una persona exitosa. El que me veía en ese Lexus de una vez decía, no, este hombre llegó aquí, olvídate. Y dije, lo voy a vender. Voy a venderlo. Yo siempre quise tener ese vehículo, pero había llegado el tiempo para sanar, para mejorar. Había que hacer un sacrificio. Y cuando yo voy a vender ese vehículo, la primera persona me dice, te voy a dar 15 por él. Yo me meto en Google y voy a Kelly Blue Book y chequeo. Digo, no, ese carro está en 24. Muchas gracias. Viene otra persona y me ofrece 20. Digo, no. Todavía mi ego me dice, no lo venda. El diablo, el mismo diablo diciéndote a ti, no lo venda. Quiero verte más jodido todavía. Y por el otro lado, una voz diciéndome, ¿de verdad lo necesitas? ¿O tu ego es que lo necesita? Yo agarré, señores. Me llegó una oferta, 23. Cerré los ojos y dije, sí, está bien. Ya usted sabe. Pagué mi renta. Pagué un par de deudas. Me quedan unos chelitos y yo dije, necesito respirar. Déjame irme a República Dominicana. Necesito estar solo en un sitio y respirar. Voy a República Dominicana y cuando estoy en Santiago, conozco a una persona que se me acerca, dice, tengo un proyecto, pero hace tiempo que lo estoy tratando y no se me está dando. Estuvimos hablando así y empezamos a hablar de eso. Yo dije, bueno,
Si tú quieres, yo no lo voy a tomar para mí el proyecto, pero te voy a ayudar. Porque siempre he tenido esa vaina, señores, de ayudar de alguna manera. Vengo, lo estudio, lo veo el proyecto y yo le dije, este proyecto es tangible. Este proyecto tiene una buena oportunidad. Y lo tratamos. La primera semana hice como 5,000 pesos allá. Estoy en República Dominicana y estoy ganando dinero, 5,000 pesos. Me gané. Yo contento. Cuidado, se me llega el viaje, Pérez. La tercera semana, primera semana me ganó 5,000. Ya la tercera semana me dice él, mira, te tengo 12,000 pesos. Ok, está bien. Me busqué en esa semana casi que 17,000 pesos en ese mes. Viene el segundo mes, me entrega 10,000 pesos en los primeros 15 días. Ahí le seguí metiendo mano desde aquí. Entonces, metí mano. A los 3 meses, él no me ha entregado nada más. Y a los 3 meses viene y me da 90,000 pesos. Dice, mi hermano, despegamos. Yo digo, la gloria sea de Dios. Porque a mí me hacían falta esos chelitos. Hoy en día, señores, yo estoy haciendo 90,000 pesos cada 3 días. Y lo que tengo son 6 meses a 7 meses en esto. Y estamos metiendo mano duro. Duro. Por eso es que yo le digo, para ganar, a veces hay que dejar ir. Ahora que yo tengo la posibilidad de sacarme otro Lexus, ¿usted cree que yo voy a sacar otro Lexus? Yo me saqué una guaguita HRV, en una guaguita chiquita, de la Honda. Y con eso me voy a entregar comida y me voy a hacer Uber. Tranquilo. Me busco 1,000 a la semana, 1,200 o 1,500. Estoy feliz. Y produciendo en mi país también. Si Dios lo permite y todo va bien, en un año y medio, yo tengo mi apartamento en Santiago. Todas mis deudas las he ido saldando. Usted se acuerda cuando a Job le quitaron todo y después Dios le devolvió todo multiplicado. Pues yo no soy Job, yo soy Raúl Aragones y yo me siento que estoy viviendo la vida de Job. Conocí a una persona muy especial mientras estuve ahora allá en República Dominicana y he compartido cosas tan lindas con ella en mes y medio. Quiero creer que es verdad, quiero sentirlo, quiero vivir lo que es verdad, todo lo que está pasando. Quiero vivirlo contigo, si me estás viendo. Y quiero que sepas lo muy contento que vivo contigo, hablando contigo todos los días y que siento que Dios me ha dado otra oportunidad más. Y que esta vez no me dejó caer hasta el fondo, me agarró, me cachó en el medio. Me dijo, espérate, negro, aguántate ahí, coge aire. Vamos para arriba hasta que saque la cabeza.
Me siento muy bien, señores, con mi vida, con todo lo que estoy haciendo en mi vida. Siento que voy a tener una pérdida grande en mi vida, porque hace muchos años no la tenemos en mi familia. Y a veces me da miedo seguir perdiendo, porque hay cosas que se pierden que jamás vuelven. Pero vivo agradecido de Dios por las oportunidades, por cada día, por cómo mi salud ha mejorado tanto. Entendí que no hay nada más peligroso que la cabeza, el cerebro, tus pensamientos. Eso es lo más peligroso que hay en esta vida. Yo espero que tú puedas agarrar algo de lo que te estoy diciendo y aplicarlo a tu vida. Yo espero que quizás tú digas, coño, yo pasé por eso mismo que Raúl está explicando. Yo entiendo, Raúl, lo que le pasó y por qué pasó eso. Y yo siempre he dicho, usted tiene aquí un amigo. El día que usted quiera hablar conmigo, usted me manda un mensaje de audio y yo lo voy a escuchar. Y tomo mi momento para responderle también. No soy psicólogo ni nada por el estilo. Busque ayuda profesional. Aquí en las redes sociales hay un montón de tigres que están más locos que usted, créeme. Así que no le crea a todo el mundo acá, porque puede salir volando. Pero sí te digo, aquí usted siempre va a tener un amigo, de verdad. No una persona que viene a aprovecharse de usted, ni a aprovecharse de su desdicha o cómo le está yendo. Bueno, con esto voy a terminar el video de hoy, que estuvo súper largo. Vuelvo y les doy gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este video. Por la mañana vengo por acá para reflexionar, conversar con ustedes, quizás pedirle consejos, quizás aconsejar de alguna manera o compartir mis anécdotas y que ustedes quizás vean algo que yo no veo y me ayuden a cambiar o que cambien ustedes de alguna manera. Esto es Entre Amigos con Raúl Aragones. Okay, quiero felicitar hoy a mi hermana Jenny Alicia Aragonés, que cumple años el día de hoy. Mi hermana de madre y de padre. Jenny Alicia Aragonés cumpleaños el día de hoy. Así que feliz cumpleaños, manita. Te amo. Te quiero mucho. Y espero tener muchos años para seguir celebrando contigo tu vida. ¿Ok? Muy importante. Mi gente, lo dejo. Aquí de nuevo le pongo el pronóstico mío de hoy. Ya. Ahí está. Mi pronóstico de hoy. 50 es mi número favorito. Super Palé con 75 y Palé con 75. Pueden combinarlo 05, 57 y diferentes combinaciones que hay con el 05 y el 50 y el 75 y 57. Ok, como Super Palé. Tripleta 20, 80, 35. Ya, 50, mi favorito. Yo le dije mis loterías favoritas para esta estrategia: la New York, la Florida, la misma primera, la Real, la gana más, no tanto, pero esas son mis loterías favoritas para esta estrategia. La Anguila, obviamente. Yo juego las loterías del día, el bloque del día. Hay unas loterías, mire las horas de la lotería, hay unas loterías que son en el día. Esas son las loterías que yo juego. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Espero que la sigan pasando bien. Vivan la vida, que solamente es una. Raúl Aragones Iciano, yo le estoy dando seguimiento a las estrategias de jugada de Raúl
la 396, la 257, estrategia con tu fecha, diversas maneras de jugar la lotería nacional, Leisa, las internacionales, Anguila, Nueva York, etcétera. Más de 8 años siguiendo a Raúl Aragones, el más efectivo de todos los numerólogos que hay en todo el país, la región e internacionalmente. Ahí como me ven, soy un participante del grupo de Aragones. Me siento agradecido mucho de él. Es una persona muy humilde y sabe expresarse en casi todas las expresiones que hace. Me gusta mucho su planificación de números y su forma de aconsejar a la persona. Yo soy mecánico de aquí, de Bonao, República Dominicana. Saludos buenos para todos, principalmente para Raúl Aragón. Hoy hablo de su personalidad. Es una persona que trata no de dar números solamente, da números, da un pronóstico bueno y a la vez te enseña que tú puedes llegar no solamente en los números, que tú puedas poner un negocio, que puede expandirte más adelante, porque hay muchos números que dan números, solamente están detrás de una pantalla hablándote mentiras. Lo que ellos hacen, cobran 10,000, cobran $500, pero Raúl no necesita de esa cantidad. El pronóstico de Raúl solamente te cobra de 500 pesos, de 1,000 pesos, de $20, hasta de 15 y de $25. ¿Por qué? Porque él piensa en el pobre, porque hay muchos que no piensan en el pobre, solamente piensan en su bolsillo. Y está hablando de mentiras detrás de una pantalla, no, pero Raúl, si tiene que una persona necesita la ayuda, él lo ayuda bastante y no anda diciendo, no, yo mandé un camión de mercancía, mandé un camión de ayuda. No, él no hace eso, porque hasta la Biblia lo dice, cuando tú ayudas, no tienes que saber la mano izquierda ni la derecha. Y entonces... Buenas tardes, mi nombre es Nelly. Llevo aproximadamente 6 años siguiendo a Raúl Aragonés. Es un excelente numerólogo, aparte de que es un buen consejero, por eso yo lo recomiendo. Síganlo en su página. Discúlpeme, Raúl, que estoy en un andamio cuando yo vi eso. Yo te sigo, Raúl, hace mucho. No me he sacado dinero contigo por mi mala cabeza. La primera vez que yo di con usted dio una tripleta. La tripleta salió, no me saqué por mal jugador. O sea, yo reconozco de todos los numerólogos que hay, Raúl Aragones, el serio y el que cumple. Vea, mi amigo, lo que estoy fajado aquí haciendo. Aquí fajado haciendo esto. Y han salido 2 premios hoy y no he podido agarrarlo. Hoy está ocupado aquí. Buenos días, buenos días. Mis cualidades a decir de Raúl es que es un hombre muy honesto, muy claro en lo que hace. Tengo varios años siguiéndolo y trabajando también con él. Ahora fue que me quedé fuera porque he tenido algunos inconvenientes de salud. Ya estoy trabajando, tuve que parar de trabajar. Miren, yo trabajo en una factoría aquí en New Jersey, vean, miren. Y Raúl sabe lo que es esto, porque él fue manager de una factoría. Yo estoy trabajando, gracias a Dios, otra vez, pero estuve en tiempo pasado muy quebrantado de salud. Pero gracias a Dios, Dios no desampara a sus hijos e hijas si le piden con fe. Dios te bendiga, Raúl. Mira, yo soy una fiel seguidora. Siempre te sigo desde hace 6 años y me gusta tu forma de ser. Te sigo y sigo tu trabajo por tu integridad, por tu forma de ser, por tu buen corazón que tienes
y porque eres una persona especial. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Reyes. A Raúl Aragones yo lo recomiendo porque es el mejor numerólogo. Sus estrategias son para toda la vida. Él pone a uno a jugar para no perder, y si pierde no es mucho, porque es el numerólogo más efectivo. Él enseña las estrategias y es para toda la vida. Raúl Aragones es uno de los mejores numerólogos. Bueno, chicas, aquí estoy ya grabando un poquito de lo que fue el evento. Vamos a preguntarle, tenemos aquí a 3 emprendedoras que estuvieron presentes en este evento. Vamos a empezar por aquí. A ver, la señora Marisol está emprendiendo lo que es cosméticos. Cuéntenos, ¿qué le pareció hoy día lo que vimos con el coach Raúl Aragones? Muy interesante, muy fascinante, y pienso que si es que ponemos, como dijo él mismo, acción, vamos a salir adelante. Así es que todo depende de cada uno de nosotros. Y gracias por la invitación. Qué bueno, gracias también. Vemos que estamos motivadas a seguir emprendiendo en este mercado. Aquí tenemos a Liliana. Liliana, ¿qué te pareció el entrenamiento de hoy? Pues la verdad, yo creo que vamos a salir a comernos el mundo con la tecnología, porque las herramientas que llevamos son muy importantes para nuestro negocio, y a esta nueva era es de tecnología, así que a quitarle miedos a todo esto. Así es, diferentes productos, emprendiendo, 2 emprendedoras y con la misma visión, ganas de, como dice Liliana, a salir a promocionarse ya. Aquí tenemos a una emprendedora que ya nos ha visitado anteriormente. Hola, Vanessa, dinos, ¿cómo estás y qué te pareció? Bueno, la capacitación que recibimos hoy en esta mañana con Raúl fue extraordinariamente enriquecedora. Aprendimos muchas cosas que quizá ignorábamos muchos de nosotros. Entonces, con esta capacitación, y obviamente nos falta mucho más por capacitarnos para poder llevar nuestro negocio a otro nivel, y pues estamos aquí listas para poder salir en busca de nuestros sueños. Qué bueno, Vanessa, me alegra mucho. Miren, aquí tenemos otro grupo de chicas y aquí está una emprendedora dueña de negocio. Vino aquí con su familia, con su esposo, con su mamá y con esta preciosa. Ivana, ¿qué te pareció el entrenamiento del coach a Raúl Aragones hoy? Me encantó, estuvo bastante interesante, aprendimos bastante, vamos a poder ahora promocionar mejor nuestro producto para que las personas lo conozcan y puedan beneficiarse. Ay, qué bueno, Ivana, me alegro mucho. Chicas, esto ha sido lo que estamos emprendiendo en coltial.com. Vinimos a eso, a ayudarles, a darles una mano y que todas las empresas suban a la misma vez. Así es que, chicas, vamos entonces a dejar este video y pronto estamos conectados. Raúl Aragones, ese es un hombre muy importante para todos nosotros. El hombre de la tecnología, Raúl Aragones. Él dice, solamente di que es un coach, que tú eres un coach, pero no es un coach. Él es una persona que sirve a la comunidad, da su vida a los demás. Es una persona que entrena a las personas en lo que es el net marketing, que es marketing por internet. Y también entre muchas personas que seamos exitosos. Así que gracias, Aragones, por tu ayuda y por tu apoyo, que estamos presentes. Somos leyendas vivas. La gente pone las reglas para que los otros las sigan. Afuera, esa gente que siempre tiene esa manía. Somos